Buenos días, saludo a todos y agradezco sinceramente vuestra presencia. Estamos comenzando el curso, aunque ya llevamos más de un mes. Realmente aquí lo estamos haciendo ya un poco tarde, pero a la hora de elegir día tenemos que elegir un sábado, que es cuando la gente puede, los que trabajan también pueden asistir. Y esa es la razón por la que no hemos encontrado otro sábado. Todos hay algo y nos ha sido imposible hacerlo antes. Mi propósito es presentar un poco de fondo, motivar el programa pastoral de este año dentro del contexto del plan 2023-2028. El plan tiene como lema se volvieron a Jerusalén a hacer grande la comunidad. Y precisamente en la referencia, en ese lema, son los discípulos de Emaús. De ellos se dice que se volvieron a Jerusalén e hicieron grande la comunidad. Volvieron después de descubrir a Cristo resucitado, después de vivir la experiencia de encontrarse con Él. Bueno, pues dentro de ese plan, el primer año, que fue el pasado, hablamos del primer anuncio. Este año corresponde hablar del acompañamiento. Y elegimos como lema: se acercó y se puso a caminar con ellos. Es la primera parte de esa experiencia de encuentro con el resucitado. Se acercó y se puso a caminar con ellos. El acompañamiento. Ese plan pastoral, solo voy a hacerme eco un poco de la idea de fondo que tenía, porque ya en principio el año pasado pues se presentó un poco más a fondo. La idea o el problema de fondo que queremos abordar en el plan pastoral que estamos ahora desarrollando es la desvinculación, que es un concepto potente, desvinculación, porque lo podemos referir a todas las dimensiones relacionales del ser humano. El ser humano se puede definir de muchas maneras, pero desde luego es un ser en relación, no es un ser cerrado. Podemos decir del ser humano que es como un barco. El barco puede estar amarrado al puerto y dices, qué bien, ahí está seguro. Pero el barco no se hace para estar amarrado al puerto, está hecho para salir al encuentro. Por eso el ser humano está hecho para salir al encuentro de Dios, al encuentro de los hermanos, al encuentro consigo mismo, al encuentro con la naturaleza. Pues esa desvinculación es, por lo tanto, un atentado contra el ser del hombre, contra su propia naturaleza. Y esa desvinculación, en el plan y en la carta pastoral que yo escribía, la refería primero a valores como la vida. No hace falta recordar cuántos hay. Normalmente pensamos en el aborto, la eutanasia, sí, pero pensemos en la guerra en estos momentos, las terribles guerras que se están desarrollando, que están cambiando incluso el concepto de seguridad, está aumentando el armamento, gastando por lo tanto en eso y no en otras cosas. Desvinculación de la verdad. También lo tenemos muy reciente. Relatos alternativos para hacer avanzar tu propia ideología. Esto es así y está sucediendo ahora mismo. Por no irnos al terreno moral, donde parece que da igual todo. Desvinculación social, relaciones efímeras y sin compromiso. Lo vemos en general, podemos sobre todo descubrirlo en las familias, pero también a la hora de elegir vocación, no se quieren compromisos definitivos, etcétera, etcétera. Y en el contexto religioso también existe y se manifiesta esta desvinculación. Con el descenso de católicos, no hace mucho, un medio de comunicación, a partir de una encuesta, decía que somos menos del 50% ya católicos. En ello influye, sin duda, que hay muchas personas que vienen con otros credos, pero también la deserción de muchos creyentes que comienzan pues dejando de participar en la asamblea dominical y que terminan en la indiferencia, por supuesto. Por lo tanto, descenso de los católicos, de la práctica religiosa, que también, bueno, aquí estáis seguro practicantes y no sé, hay sacerdotes que dicen que incluso ha bajado hasta el 40%. No sé si tanto, pero estamos hablando de un descenso bastante grande, ¿no? ¿Sí? ¿Se nota? ¿Los domingos? En cambio, en momentos especiales no se está notando mucho. Por ejemplo, aquí en La Encina había mucha gente. Me decían que incluso más que otros años. Es verdad que era domingo. Y esto también en otros lugares que hemos estado. En Río Negro he estado, en algunas grandes concentraciones, santuarios marianos, que incluso hay más que otras veces.
Por lo tanto, puede que en la piedad popular y en determinadas ocasiones esto no se haya notado, pero en la práctica habitual, dominical, desde luego se nota. ¿Debilidad de nuestras parroquias? Bueno, pues sí que hay muchas muy pequeñitas, especialmente. Bueno, este no es el arciprestazgo que tiene más problemas de este tipo, pero desde luego después de visitar la Rúa o visitar Sanabria, y además en invierno tengo que decir que sí que hay muchas parroquias que a lo mejor teníamos 3 personas o 4. Y 2, en un sitio 2 venían prestadas de otro pueblo. Eran 4 y 2 venían de otro pueblo. O sea que fíjate. Bien, ¿seguimos? Bueno, esto era, digamos, el marco en el que estamos. ¿Me mueves, José Manuel? Mirad, y si un texto de referencia conecta con lo del acompañamiento, es precisamente el plan pastoral que, como decíamos, lleva por título Se volvieron a Jerusalén, y tiene este propósito: potenciar el acompañamiento, que si ese primer anuncio lo dejamos ahí y luego no acompañamos a las personas, eso se va a ir muriendo. También el programa pastoral, además del eje del acompañamiento, eje transversal, tiene el de la vocación. Ya os lo dijeron hace un momento, que va a haber un congreso nacional el 7 o 8 de febrero, siempre no sé si el 7, 8, 8, 9, bueno, es igual, febrero, en el que participarán más de 3.000 personas. En nuestra diócesis hay 22 personas que van a poder participar. Ya lo ha aludido el arcipreste, se dedicarán las 3 sesiones de la EDEU. Decía que este tema de la vocación no es ajeno a la EDEU tampoco, porque el principal objetivo de la escuela es revitalizar, despertar nuestra vocación bautismal. Vocación bautismal, porque creemos que la vocación solo la tienen los sacerdotes y los consagrados, pero la vocación la tenemos todos los bautizados. También vosotros estáis consagrados a Dios y a los demás. Por lo tanto, la vocación es un eje transversal que nos afecta a todos y que la EDEU trata de suscitar. Aparte de dar habilidades para la práctica pastoral, pretende fortalecer la conciencia vocacional de todos los bautizados. Bien, el acompañamiento. El acompañamiento es un compromiso de la fe cristiana y de la maternidad de la Iglesia. Una madre acompaña, cuida al niño, y un padre desde el primer momento. Es compromiso de la fe cristiana no dejar solo, abandonado a alguien que necesita acompañarse. Jesús no lo hizo cuando vio a aquellos 2 que habían perdido la fe porque creían en Jesús como el maestro que puede a la muerte. Resulta que si le vence la muerte es más fuerte que él. Ya no es Dios. La diosa es la muerte. Pero Jesús es más fuerte y Jesús se acerca a ellos y les acompaña. Es compromiso de la fe cristiana y de la maternidad de la Iglesia, y además es imprescindible para que la persona crezca integralmente, e incluso desde el punto de vista humano hay que acompañar. Ahí hay una definición referida al acompañamiento personal. Es una ayuda personal ofrecida de forma directa, no a través del grupo, que no busca anular al otro manipulándolo, sino respetando su libertad y protagonismo personal. También existe el acompañamiento grupal. Los movimientos y asociaciones, cuando se juntan, también están haciendo un acompañamiento a las personas. Aquí referido al personal, que también es muy importante, y la foto lo dice, pues también tenemos que considerarlo. ¿Seguimos? En el texto de Jesús, en el encuentro con los discípulos de Maús, que luego lo leeremos en el rito de envío, ahora no, porque es un poco largo, no lo leemos, pero lo sabemos todos, es un texto muy conocido. Ahí vemos las características de un buen acompañante. Tenemos que tomar nota porque para ejercer el acompañamiento la buena voluntad es importante y la disponibilidad, pero hace falta también algunas herramientas. Y ahí Jesús demuestra qué características debe tener el buen acompañante. Se pone a su altura. Esto parece una tontería. Ponerse a su altura quiere decir que tú te acercas, no estás en otro mundo paralelo.
Estás a lo que estás a su altura, les respeta y no les cambia de rumbo, porque no olvidemos que ellos van en contra, al contrario de la comunidad. La comunidad estaba en Jerusalén y ellos se van hacia Emaús. Él no les cambia y les dice que estáis equivocados, hay que volver. No, sigue caminando con ellos incluso en dirección equivocada, para poder ayudarles. Conoce la Escritura, por supuesto, les habla de ello, sitúa a los dos ante su propia realidad, por eso comienza preguntándoles qué les pasa, les ofrece criterios auténticos para que tomen la mejor decisión y tiene una profunda experiencia espiritual. No olvidemos que todo termina en la mesa con esa bendición en la cual vemos reflejada o representada la Eucaristía. Y muy bonito este final, ¿eh? Al descubrirlo, desaparece, deja el acompañamiento en manos de la Iglesia. Hasta ahí lo hizo él. Y ahora lo tenemos que hacer nosotros. Bueno, aquí solo recordar que la Iglesia lo viene haciendo, o sea que no estamos inventando la pólvora, la Iglesia viene haciendo ese acompañamiento espiritual desde siempre. Y ahí concretamente me refiero a instituciones, congregaciones religiosas, cofradías. No olvidemos todos esos objetivos que han tenido las cofradías, las universidades, los colegios, los hospitales, las residencias. En esos inicios siempre ha estado la Iglesia. Podríamos haber puesto también los sindicatos. Sí, porque también hubo sindicatos que nacieron de la Iglesia. Lo que pasa es que muchos de los proyectos que la Iglesia inicia en servicio de la sociedad, resulta que después los cogen otras banderas políticas y nosotros los dejamos. Y esto, a propósito, está bien claro en el caso de la ecología. Ha sido la Iglesia pionera. San Juan Pablo II tiene escrito muchísimo sobre la ecología. Pero luego viene una determinada línea política y lo coge y nosotros nos retiramos y ellos creen que eso lo han inventado. ¿Por qué? Porque a veces nos pasa eso, somos demasiado, no sé si tímidos, no queremos confrontación y abandonamos banderas que son nuestras y cuestiones que la Iglesia ha sido pionera y después ya ni se acuerdan de eso, solo se acuerdan de lo último y de lo malo. No de lo bueno, de la historia, de los siglos de historia, donde la Iglesia ha puesto en marcha todas esas cosas, o todas esas instituciones que son formas o que han ejercido el acompañamiento. Acompañamiento espiritual, porque el acompañamiento es integral, podemos acompañar, en Cáritas también se acompaña, y en principio a veces es para necesidades primarias. También eso es acompañamiento y así se llama. Pero nosotros lo referimos especialmente a lo que nosotros podemos hacer, que es el acompañamiento espiritual. Requiere varias condiciones. Primero, tener vida interior. Claro, el que no se mueve por el espíritu, ¿cómo va a transmitir espíritu? El que no tiene vida interior, vida espiritual, ¿cómo va a acompañar a alguien en la vida espiritual? Otra herramienta importante es el diálogo personal, es decir, de tú a tú, no a través de mediadores. El acompañamiento o el acompañante ha de ser maduro. Esto tiene muchas características que aquí no voy a recordar porque habrá formación sobre ello. Acompañante maduro es aquel que no quiere hacer a su imagen al acompañado, que no le fuerza, como hacía Jesús, le respeta su ritmo, que trata de ponerse a su altura, que trata de comprender su historia, que tiene vida interior, que tiene profundidad espiritual, que tiene sabiduría, el don del consejo, y que es buen educador, buen pedagogo. Bueno, y esto ya es un análisis para lanzar un poco hacia dónde tenemos que ir. En el sentido humano, esta es una valoración que está en el plan pastoral del año pasado, o para todos estos años. Yo creo que la diócesis acompaña aceptablemente a los que sufren necesidades primarias, culturales y sociales. Digo aceptablemente porque tampoco es propiamente nuestro terreno, aunque también ahí lo hacemos. Nuestras instituciones acompañan en ese sentido humano. Si acaso hay algunas cosas que mejorar, claro. Y yo vengo repitiendo ya desde hace tiempo, y no es por moda, porque ahora está de moda, la verdad. Acompañamiento a personas mayores y enfermas. Esto ya se está escribiendo mucho
Por supuesto, hay otras instituciones que lo hacen, como Cruz Roja, con esas pulseras, para que una persona mayor, si le pasa algo, pues pueda avisar. Esto lo ha puesto de moda la muerte de una que fue presentadora de 1, 2, 3 hace poco, que había estado 20 horas, esta misma mañana lo decía, ¿cómo se llamaba? Mayra Gómez Kemp, ¿verdad? 20 horas tirada la pobrecilla, y esta mañana mismo en la copia oí yo que cómo le había pasado, y decían, pues hay medios para esto. Hay instituciones, y en este caso no es de iglesia, que ya lo hacen. Ese acompañamiento a personas mayores y enfermas, nuestra diócesis lo trabaja y lo va a trabajar este año, especialmente. A los que viven en soledad, a los que pasan por procesos de duelo. Todo esto está contemplado en el programa de este año. Y va a haber formación y vamos a intentar hacer grupos de escucha en procesos de duelo. Pero incluso, y este es un reto que no está en el programa, pero la carta de la próxima semana va a hablar sobre el acompañamiento del duelo que sufren matrimonios rotos. Que este campo no hemos entrado mucho porque no sabemos ya qué atender, tenemos mucho que atender y a veces pues hay que ir poco a poco, pero también este es otro tema. Y luego también es muy importante el promover más voluntariado y hacer que la comunidad cristiana sea el sujeto principal de la acción caritativa y social. Este es un clásico. Yo he estado ayer y anteayer con Cáritas Española en Madrid y este es un clásico. Siempre estamos sobre ello, que la comunidad es el primer agente. No podemos derivar, aunque es muy importante que haya profesionales que sepan hacer las cosas, pero los principales somos los creyentes de cada comunidad, cada parroquia, cada unidad pastoral. Aquí hay una Cáritas de la unidad pastoral. Es decir, todos vosotros sois los agentes principales, no lo olvidemos, porque es muy fácil derivar a otro la responsabilidad y yo a lo sumo con unas monedas, pero es insuficiente. Cuando hablamos de acompañamiento personal. Y ya veis que el terreno es muy amplio. Seguimos, necesidades espirituales. En este terreno estimo que falta mucho por hacer. En cualquier caso, estamos llamados a cultivar ese acompañamiento en todos los campos pastorales, pero empezando por la iniciación cristiana con los niños. Así que, catequistas, estemos atentos cuando veamos que algún niño pues está triste. Hay que tener todas las precauciones, ya sabéis, que tenemos que tener en estos momentos, pero hay que intentar preguntarle a ver qué le pasa. Ese acompañamiento es muy importante. Ojalá pudiéramos también acompañar a las familias. Hay formas de que mientras están en la catequesis se las pueda acompañar o en otros momentos a las familias cristianas, pastoral, juvenil y vocacional. Tenemos que cuidar mucho también ese acompañamiento. Incluso las cofradías, que también nacieron para acompañar pues a cofrades o personas de la cofradía que tenían, recordad, en algún momento cofradías en las parroquias que era porque cuando había pestes no había ni quien llevara la cruz y los faroles, como nos pasó aquí, y algunas cofradías nacieron para eso. Es verdad que estas son distintas, no eran penitenciales, eran cofradías sacramentales o de otro tipo. ¿Me falta algo? Medios, pues aquí ya no bajo, pero porque aquí hay muchas cosas. Ya veis, algunas están en negrita, equipos de acogida, pero esto como ya del programa concreto va a hablar José Manuel, pues yo no me alargo, muchas gracias y ya pues le dejo a él la presentación del programa.